cómo graficar ángulos en posición normal utilizando el programa GeoGebra. Lo primero es que vamos a organizar nuestro área de trabajo. Vamos a iniciar quitando las cuadrículas de nuestra vista gráfica, haciendo clic derecho en cualquier espacio de nuestro plano. Entonces clic derecho y le damos cuadrícula. También vamos a quitar momentáneamente estos números que son los que vienen en los ejes, tanto en el eje Y como en el eje X. Para tal hecho doy clic derecho en cualquier parte del área de trabajo o de nuestro plano y doy acá vista gráfica. Nos va a aparecer entonces esta ventana donde dice, en esta pestaña donde dice eje X. Voy a dar clic y voy a darle acá, voy a desactivar este recuadro, números en gradaciones, listo, y me desaparecen los números en el eje X. Lo mismo voy a hacer en la pestaña del eje Y, ya, le doy clic acá y desaparecen los números, cierro esta ventana. Ya tenemos entonces listo nuestra área de trabajo. Para graficar ángulos en posición normal, recuerde que un ángulo se encuentra en posición normal en un sistema de coordenadas bidimensionales, es decir, aquí en nuestro plano cartesiano, cuando el vértice de dicho ángulo coincide con el origen, es decir, está aquí en todo el centro de nuestro plano, y su lado inicial coincide con el eje positivo de las X, ¿ya? Antes de iniciar entonces con nuestro proceso, voy a dar nombramiento al eje Y y al eje X. Vengo acá, le digo texto, hago clic y vamos a nombrarle el eje Y con minúscula, le digo OK y esta la traigo para acá. Si quieren le cambian de tamaño, ¿cierto? Digo propiedades, clic derecho, propiedades. En el en donde dice texto, el tamaño lo podemos colocar grande, listo, de esa manera entonces queda nombrado el eje Y. Vamos a nombrar el eje X, vamos a cerrar acá para repetir el proceso. Voy a dar clic acá en texto, me paro acá, le digo X, le doy OK y le cambiamos el tamaño, clic derecho, propiedades del objeto, en texto le digo, en la pestaña de texto le digo grande, listo, para que me aparezca entonces ya el tamaño como es correspondiente acá del eje X. Lo voy a colocar aquí un poco más cerca porque ahorita voy a recortar el producto final que obtengamos. Muy bien, entonces ahora sí, vámonos entonces a empezar a graficar el ángulo en posición normal. Lo primero es que voy a generar dos puntos, ¿cierto? Voy a generar aquí el primer punto que sería el punto, el vértice del ángulo. Aquí por defecto GeoGebra lo nombra como A. Yo lo voy inmediatamente, lo voy a mover y lo voy a modificar. Le digo clic derecho, renombrar y ya no se va a llamar A sino V, ¿cierto? De vértice. Le doy OK y también pues vamos a tratar de que estas letras tengan de pronto un tamaño un poco más alto, ¿ya? Más grande. ¿Cierto? Podemos aquí aumentar el tamaño del punto y con eso se nos aumenta también el tamaño de, ¿cierto? De acá del vértice. Muy bien, vamos a cambiarle también de color. Entonces, eso iría dentro de nuestras labores. Vamos a ponerle un color rojo a nuestro vértice. Vamos a construir otro punto, ¿ya? Entonces vengo aquí a la pestaña de puntos y el punto puedo colocarlo en cualquiera de estos, ¿cierto? Voy a ponerlo acá, ¿listo? Por defecto me lo llama el punto A, ¿listo? El punto A. Antes de seguir vamos a eliminar ciertas etiquetas. Le voy a decir aquí opciones, etiquetado, solo puntos nuevos, ya, para que no se me llene esto de etiquetas y de nombres, solamente los puntos que aparezcan. A continuación entonces vamos a generar el ángulo. ¿Cómo se genera el ángulo? Venimos acá a este botoncito, le doy clic acá en esta pestaña y le digo la segunda opción, doy clic en la segunda opción, ángulo dada su amplitud, le doy clic,
me doy clic en un punto, en este punto, doy clic en el vértice y él me abre un cuadro de diálogo. Acá es donde voy a digitar el ángulo. Entonces, si es un ángulo, digamos, de 63 grados, o perdón, vamos a darle uno más alto, 160 grados, ¿ya? ¿De qué depende la opción sentido antihorario o sentido horario? Se dice que es sentido antihorario cuando el ángulo es un ángulo positivo, ¿ya? Porque está rotando en contra de las manecillas del reloj. Si el ángulo que se pide graficar en posición normal es un ángulo negativo, entonces tendríamos que darle clic acá, ¿cierto? En el mismo sentido de las manecillas del reloj. Repito, cuando es antihorario es positivo el ángulo. Cuando el ángulo que me dan para graficar es negativo, entonces le doy clic acá. Este ángulo inicialmente pues lo vamos a graficar, es 160 grados positivo. Le doy OK y ahí se me genera el ángulo. Ya me paro acá en esta flechita y voy a, ¿cierto?, hacer sobresalir aquí. Este es el ángulo de 160 grados. Pero está incompleto, no tenemos lado final, no tenemos lado inicial, solamente tenemos vértice. Vamos a construir lado inicial y lado final. Entonces para eso vengo acá y voy a construir dos segmentos. Entonces clic en segmento y voy a darle aquí segmento del vértice al punto A, ese va a ser nuestro lado inicial, y del vértice al lado A', lo vamos a llamar el lado final. ¿Cierto? Ahí ya está la construcción de nuestro ángulo en posición normal. Recuerden que la definición dice, como lo afirmamos al inicio del video, que un ángulo se encuentra en posición normal cuando su vértice coincide con el origen y su lado inicial coincide con el eje positivo de las X. ¿Listo? Bueno, a este lado final y lado inicial también lo vamos a nombrar, vamos a darle su nombre. Entonces me ubico acá en esta pestaña, le digo texto, me paro acá y le voy a dar, por supuesto, lado inicial y le doy OK o le doy Enter. Listo, lado inicial. Vamos a hacer lo mismo para este lado final, le doy OK. Ya, entonces ahí queda listo nuestro ángulo en posición normal. Vamos también a darle formato al lado inicial. Me paro encima, le doy propiedad del objeto, vamos a cambiarle de color. Quisiera que fuera, digamos, un azul, ya, y que el estilo, que la raya sea, la línea del segmento sea más grueso. Entonces lo voy a subir aquí a 7, ya, el estilo del trazo, y ahí me queda. Voy a darle también configuración a me paro acá, propiedades del objeto, él se me activa de nuevo, vengo acá, el grosor y el color, podemos dejarlo del mismo color o le podemos dar otro, ¿cierto? Podemos darle otro color, llámese un color naranja, para que podamos hacer la diferencia entre nuestro lado inicial y lado final. Este tipo de etiquetas sería bueno colocarlas también un poco más grande aquí, tamaño de letra, un tamaño 14, para que esto y esto aumente. Ese sería entonces nuestro trabajo. La manera digamos, de llevarlo al archivo de Word o la presentación final sería por acá, archivo, exportar, vista gráfica al portapapeles, y de esa manera ya puedes ir al archivo de Word y pegarlo.